irreparables. Y aunque sabemos las promesas que tenemos del Señor como seres humanos, duele y duele mucho. Algunos nos dimos cuenta que la relación interfamiliar no era tan buena como creíamos, que el estar tanto tiempo juntos en lugar de ser benéfico quizás resultó estresante. ¿Cuánto daño, hermanas, nos hizo un pequeñito virus, verdad? Que ni siquiera es visible así a simple vista. Sin embargo, nos hizo, causó muertes, causó enfermedades, causó muchos estragos, y eso nos hace ver cuán frágil es nuestra vida. Ahora, hermanas, estamos saliendo, ya estamos viendo el panorama, nos estamos asomando ya a ver cómo está el panorama. Pero quizás también nuestra entrega al Señor en este tiempo quizás se enfrió un poco, o en algunos casos quizás un mucho. Era fácil estar en la casa viendo el culto, pero si estoy en la casa, pues ¿para qué me levanto? Aquí lo veo desde la cama, ¿verdad? Y bueno, en ratitos, como yo cuando veo mi devocional en la mañana, en ratitos escucho el devocional y en ratitos estoy dormida y me vuelvo a despertar y así. Cuando acaba el devocional veo que fue muy poco lo que capté realmente. Los tiempos están cambiando. Este mundo ya no es el mismo que era cuando nos fuimos a guardar. ¿Sí? Desgraciadamente, hermanas, el panorama que se ve es un panorama gris. No está tan claro como quisiéramos. Nos hablan de un calentamiento global que está repercutiendo en este planeta, que como dice la Biblia está gimiendo con dolores de parto. Vemos leyes en contra del diseño de Dios con respecto al matrimonio. Las mujeres en un mal enfocado feminismo. Los varones dejando de lado ese liderazgo bíblico que deben ejercer. Los jóvenes encerrados en sí mismos, cautivos en un pequeño dispositivo que los puede envolver por completo. Los niños, hermanas, ahora son intocables. Cuidado con usar con ellos la varita de la corrección, como dice la palabra de Dios. Pero, por otro lado, en las escuelas les dan enseñanzas erráticas, donde a lo malo lo llaman bueno. Oímos de una guerra que en estos tiempos puede ser devastadora, más no poder, porque puede llegar a ser una guerra nuclear. Hay más carestía cada vez. La ciencia trasplantando órganos de cerdos en seres humanos. La violencia aquí en nuestro estado, ¿cómo está? Oímos de fusilamientos, oímos, ayer estaba escuchando que hay 8 muertos al día en Michoacán. Vemos en un campo de fútbol una violencia terrible. ¿Cómo es posible ver a seres humanos golpeando de esa manera a otros seres humanos como si fueran seres irracionales? Ya que están desmayados allí, inertes, dándoles de patadas, hermanas, y quitándoles la ropa. ¿Qué está pasando? Y hay mucho más, pero este es un ejemplo de cómo está el panorama. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos en crisis? En este panorama, en esta crisis, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a hacer una lectura del 37 al 31. Génesis, capítulo 37, del 37 al 31. Pueden seguirnos con la vista, y le voy a pedir a su hermana Anita que ella nos dé la lectura. 37
del 31 al 35. ¿Qué dije? Es 37, 31 al 35. La palabra del Señor dice así. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y lo trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Gracias, hermana. Todas conocemos esta historia de José. Y todas conocemos la historia del papá de José, que se llamaba ¿cómo? Jacob. ¿Sí? Jacob fue un hombre que vivió bastante tiempo de su vida en crisis. Por cierto, ¿se acuerdan cómo se llamó su abuelo? Sí, Abraham, exactamente. El papá, Isaac, la mamá, Rebeca. Muy bien, además, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Varones. 12, exactamente. Mujeres no sabemos, porque vi allí que dice, se menciona una, pero dice hijas. Tuvo hijas, entonces no sabemos, pero varones tuvo 12. Muy bien, hermano. Pero ¿por qué decimos que Jacob estaba gran parte de su vida en crisis? Número 1, de pequeño había preferencia entre hermanos, entre Jacob y Esaú. Rebeca prefería mucho a Jacob, pero Isaac prefería a Esaú. Eso lo vimos ahí cuando lo bendijo por equivocación a Jacob en lugar de a Jacob en lugar de Esaú, le dio toda la bendición. Cuando vino Esaú dijo: oye padre, pero a mí no me dejaste nada, ya se lo había dado absolutamente todo al otro, creyendo que era Esaú. Sí, bueno. Número 2. Fue lejos Jacob a buscar esposa y fue engañado. En lugar de su amada Raquel, que desde un principio se enamoró de ella, le dieron a Lea. Le engañó su suegro en sus pagos, lo hizo trabajar otros años. Bueno, también allí vivió en crisis. Tuvo que después que salir huyendo con su suegro, y además iba con un gran temor porque se iba a encontrar con su hermano Esaú, que le había dicho que lo iba a matar. ¿Sí? Ok. Número 3. Número 4. Su primogénito, que se llamó ¿cómo? Rubén. Ajá, Rubén tuvo relaciones sexuales con una de las mujeres de su papá, ¿sí? Con su concubina. Eso le costó mucho a Rubén, pero sin duda también le dolió mucho a Jacob. Su hija, que se llamaba Dina, fue abusada sexualmente. Al vengarse sus hijos, Jacob tuvo que sufrir que aquellos pobladores del lugar lo aborrecieran. Se le murió su querida esposa Raquel tempranamente. Sus hijos, en lo que leímos ahorita, le desaparecieron a José, a su más amado hijo. En un tiempo llegaron y le dijeron: ¿qué crees, padre, que no encontramos a José? Nada más encontramos esto, ¿es su ropa? Sí, es. Mi hijo ha desaparecido, lo han muerto, lo han matado. Ajá. En realidad nosotros sabemos la historia, sabemos lo que pasó. Pero Jacob no lo sabía en ese tiempo. ¿Y qué creen que habrá sentido cuando le llegó esta noticia y cuando se dio cuenta que era su hijo? Tuvo tal dolor
Dice la palabra allí en Génesis 37-35 que ni siquiera quiso recibir consuelo. Y para colmo, llegaron estos terribles años de hambre, en que no había nada de alimento por ninguna parte en la tierra. Él tenía mucha familia, tenían niños pequeños y no había nada para comer. Los niños sin duda tenían hambre y pedían comida, pero no había comida. En eso estaban cuando llegó la noticia a los hijos de Jacob de que en Egipto había una persona que estaba vendiendo comida, que tenía comida para vender. Los hijos de Jacob fueron allá. Cuando llegaron, hermanos, ¿con quién se encontraron? Con su hermano José. Pero ¿qué pasó? Ellos estaban tan alejados de su hermano José que ni siquiera lo reconocieron. Qué triste, hermanos. Hoy día, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Acaso, hermanas, nos hemos alejado tanto que ni siquiera le sentimos, que ni siquiera le conocemos? Gracias a Dios por su misericordia. Porque aunque nosotras somos infieles, Él permanece firme. Ellos entonces ya ni lo conocieron. Pero José, que es como un tipo de Jesús, sí los conoció. Y sintió un gran gozo en su corazón, a pesar de que lo que habían hecho ellos, a pesar de que lo habían maltratado, porque era el consentido de su papá, porque su papá lo amaba tanto, lo vendieron, lo metieron allá a un pozo, lo volvieron a sacar, cuando en la primera oportunidad que venían unos, lo vendieron, ¿sí? Entonces, José, hermanos, como el Señor Jesucristo, cuando nosotros nos acercamos a Él, está dispuesto a recibirnos, a abrazarnos. José sintió ese gran gozo en su corazón. Dice la palabra que cuando él pudo descubrirse entre sus hermanos, los abrazó del cuello y lloró a grito abierto, lloró. Que se escuchó hasta la casa del faraón. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo esto José? Porque amaba a sus hermanos a pesar de todo. Porque quería la compañía de sus hermanos, porque sentía el vacío de saber que el corazón de sus hermanos estaba lejos de él. Por eso cuando los vio, se abrazó de su cuello y le dio tanto gozo. El Señor, hermanos, siempre está dispuesto a recibirnos y a abrazarnos. José les brindó alimento, ¿sí? Les brindó alimento. Pero los hermanos de José llevaban mucho dinero para pagarle por todo esto. Y sin embargo, José cuando se fueron les regresó su dinero. Porque Dios, nuestro Señor, no necesita nuestro dinero. Aunque eso no quita nuestra fiel mayordomía. Pero Él es el Dios del oro y de la plata. José les dijo allí, yo soy el Señor de toda la tierra. Qué privilegio que nosotras tenemos, que estamos con el Señor de toda la tierra. Él es nuestro Padre. Ellos llevaban el dinero para pagar el alimento, pero José les regresó su dinero, porque lo que el Señor anhela es nuestro corazón. El Señor anhela nuestra cercanía. Por eso cuando se reveló a ellos, Él lloró tanto, a grito abierto, porque extrañaba la comunión con ellos. El Señor de toda la tierra nos anhela. Qué maravilla, hermanas, que esto sea así. El Rey de los cielos y de la tierra. Muy bien, veamos cuál fue el mensaje. Génesis 45, 9 y versículo 18. Quien tenga el 9 lo puede leer fuerte. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Ajá. ¿Y el 18? Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí,
porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Amén. En estos dos versículos una frase se repite. Sí. Venid a mí. José le estaba diciendo, venid a mí. Le mandó a decir a su padre. Y el Señor Jesús nos dice, venid a mí. Eso nos dice también hoy día. Y ustedes dirán, pero somos cristianas. Estamos con el Señor. Pero el Señor dice, venid a mí. Cuando Jacob supo la buena nueva de que su hijo vivía y quería que fuera a él, ni siquiera podía creerlo, porque su corazón estaba cauterizado, su corazón estaba dolido ya de tanta crisis, de tanto dolor, de eso de que su hijo se perdiera, eso de que no había alimento, ya lo tenía caído, podemos decir, ¿sí? Pero José le dijo, venid a mí, yo les daré de lo bueno de la tierra. Y hoy día, hermanas, nos dice el Señor también, venid a mí, pero ¿de qué manera vamos a Él? Ustedes van a decir, bueno, pues si somos cristianas, somos hijas de Dios. Pero el Señor dice, venid a mí en oración. Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Venid a mí, dice el Señor en la lectura y meditación de la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmos 119. Luego leemos. Venid a mí en alabanza. 7 veces al día te alabo. Salmos 119, 164. ¿Cuánto le alabamos? ¿De qué manera alabamos al Señor? Toda nuestra vida, todos nuestros actos, hermanas, deben de alabar el nombre del Señor. ¿Cuáles son nuestros pretextos predilectos para no congregarnos? Yo no lo sé, pero el Señor sabe, porque el Señor conoce nuestros corazones. Si no venimos al Señor de esta manera, ¿cómo vamos a ser usadas para que el mundo sepa que en Cristo hay esperanza, en este mundo caótico que vivimos hoy? Si no estamos de verdad con este corazón rendido, consagrado al Señor, el Señor no va a utilizar nuestras vidas. Si las circunstancias son difíciles para nosotras, hermanas, que conocemos al Señor, ¿qué será para esa gente que no lo tiene en su corazón? ¿De qué manera están viviendo? Me quedé, ahorita digo, ay Señor, qué tiempos hemos pasado al escuchar a nuestras hermanas, todo lo que ha pasado. Y somos cristianas. ¿Qué estará pasando allá afuera? Estamos en un mundo en crisis. Génesis 42, 27 al 26. ¿Sí? Perdón, es 27 y 28. Génesis 42, 27 y 28. Pero abriendo uno de ellos su saco para darle comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ahí es cuando José regresó el dinero a estos jóvenes. Y la pregunta que le hacen, ¿qué hacen los? Ajá, ¿qué es esto que nos ha hecho el Señor? ¿Qué nos quiere dar a entender? Y Génesis 45, 27 y 28. Vamos a ver cuando Jacob al fin se levantó y creyó que su hijo le decía, ven a mí, ¿cuál fue su contestación? ¿Qué dice ahí, hermanas? Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Amén, gloria a Dios. Una palabra ahí nos llama la atención.
iré. Cuando al fin Jacob pudo ver que era verdad todo esto, él había tenido largos años. Sin duda, él creía que su hijo ya nunca más lo iba a ver, ¿sí? Y su corazón estaba dolido, estaba triste. De tal manera vimos ahí que ni siquiera podía recibir consolación. Pero aquí, hermanas, cuando al fin él decide hacer caso de lo que Dios le está enseñando, y se levanta y dice, iré. José le estaba diciendo, ven a mí. Y él se levantó y su respuesta fue, iré. Si sentimos que todo va bien, dice el Señor, ven a mí. ¿Sí? Porque a veces decimos, bueno, está bien mi casa, el Señor me está bendiciendo. Si sentimos que todo está bien, hermanas, el Señor dice, ven a mí. ¿Sí? Dice ahí en Hebreos 16 que el Señor azota, al que ama, disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Para qué hace esto el Señor? Para que nosotros crezcamos en nuestra fe, en nuestro conocimiento, en parecernos más en ese carácter al Señor Jesucristo. Entonces, si sentimos que todo va bien, dice el Señor, ven a mí. Si estás viviendo una terrible crisis, porque hay muchas familias que la están viviendo hoy día, el Señor dice, ven a mí. Si tienes el anhelo de servirle, pero no sabes cómo, el Señor dice, ven a mí. Porque si aceptamos la invitación como Jacob, si vamos a Él con todo, también tendremos una respuesta como la tuvo Jacob. ¿Cuál fue esta respuesta? Vamos a ver allí en Génesis 48, 11. Génesis 48, 11. Dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Vean qué hermoso. Jacob había perdido toda esperanza ya desde la suya. Él ya lo creía muerto, ya pasó a la historia. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué fue lo que pasó? No solo vio a su hijo, sino hasta su siguiente generación. No solo vio a su amado hijo, sino que Dios le permitió, le dio más, mucho más. De todas sus descendencias. Exactamente. ¿Sí? Qué hermosos planes tiene el Señor para nosotras, hermanas. ¿Qué quiere el Señor? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que realmente le demos lo que le hemos negado. ¿Qué es? Yo no lo sé. ¿Sí? Pidamos al Señor que Él nos ayude a acercarnos a Él. Busquemos la manera, hermanas, de buscarle en oración. Cuando yo me levanto en las mañanas a orar, oro de rodillas. Y no lo digo para vanagloriarme, sino porque si aquí me dijeran arrodíllate 5 minutos, yo creo que no lo podría hacer. Tengo débil de las piernas con mi enfermedad. Pero yo paso casi 1 hora, 40, 45 minutos, hasta 1 hora orando de rodillas y no lo siento. No lo siento. No sé ni cómo pasa el tiempo. Sé cómo pasó el tiempo porque luego veo el teléfono y veo que ya pasó el tiempo cuando acabé de orar. Y no me pongo un gran cojín. ¿Saben en qué oro? En mis sandalias. ¿Sí? Las sandalias ahí que me pongo, bueno, para andar en la casa, ahí es donde me arrodillo a orar. ¿Quién da esta fortaleza? Dios. En la mañana oigo, porque tengo mi celular a las 5, entonces cuando suena me levanto. Y a veces, ay, está haciendo frío y bajo del cobertor no está bien calientito. Ay, no me voy a levantar. Pero digo, tengo que levantarme. No me levanto. Pero digo, Señor, ayúdame a levantarme. Y enseguida me levanto. ¿Sí? Porque no soy yo. Porque uno tiene que tener su disposición puesta en el Señor. Y Él lo hace porque Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad.
quiero comentarles que estoy escribiendo la palabra de Dios a mano. Ya terminé de escribir el Nuevo Testamento y ahora estoy con el Antiguo. Y ustedes van a decir, la hermana Conchita está loca, ¿por qué está escribiendo la Pero ¿saben por qué lo hago, hermanas? Tengo dos razones. Una, porque creo que en un tiempo quizá lejano, cercano, no lo sé, a la Biblia le puedan quitar partes. Ahorita con eso de que dicen que la Biblia habla mucho de la homosexualidad, habla mal y eso, yo creo que a la Biblia le pueden quitar partes, o quizás hasta prohibirnos la Biblia en un tiempo. No sé, no lo sé. Y allí la tienes. Exacto. Y el otro motivo es porque ahora cuando me enfermé, pues perdí muchas propiedades cognitivas, se puede decir. Entonces me da mucho trabajo retener, a veces hasta para hablar, ahora me da más trabajo. Entonces, por medio de la Biblia, yo tengo mi cerebro activado. Amén. Estoy aprendiendo más de la palabra, retengo, ¿sí? En la noche, yo escribí hoy esto. Esta historia de Jacob, por ejemplo, ahorita estoy escribiendo el Génesis, entonces allí me di cuenta de cómo está todo, por eso la traigo aquí ahorita. Pero si no fuera por eso, yo siento que el Señor me llevó a hacer eso, porque si no fuera por eso, yo leía un texto que se me pegaba nada. Cuando era joven sí, pero de un tiempo para acá, nada, no retenía nada. Y eso me ha servido mucho. Y le doy gracias a Dios por eso. Y les doy el tip para si alguno lo quiere hacer. Adelante, hermanas, van a ver que es una bendición. Una hora alcanzo a escribir una hoja nada más, en una hora. Pero gracias a Dios que me da esta bendición. Muy bien, hermanas. Entonces, hermanas, si aceptamos la invitación como Jacob, si vamos a nuestro Señor con todo, acuérdense que podemos también tener esa respuesta como la tuvo Jacob. No solo te vi a ti, que ya creí que nunca te iba a ver, creí que tú nunca ibas a contestar esta petición, Señor, pero tú hiciste y nos diste mucho más abundante, dice su palabra, ¿sí? Conforme a las riquezas de su gloria. Así es. Entonces no perdamos la fe. Tenemos esta petición y estemos ahí constantes delante del Señor. Que nuestro carácter sea sometido a Dios. Si hay algo que cambiar en nuestro carácter, pidámosle al Señor. Sola no podemos, pero el Señor sí puede. Y si nosotros le entregamos todo a Él, dice la palabra del Señor, como le dijo el Señor a Marta: ¿no te he dicho que si quieres verás mi gloria? El Señor quiere bendecirnos, el Señor de toda la tierra quiere bendecirnos. Por eso nos dice: ven a mí. El mundo necesita hoy como nunca ver en nosotras la salvación de Jesús. Vayamos con todo nuestro corazón a nuestro Señor para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Que nuestra respuesta sea iré. No nos quedemos a medias, hermanos. ¿Sí? Dios quiere hijas radicales, ¿sí? No fanáticas, pero radicales, a sus pies como estuvo María. Todo lo demás es necesario aquí, pero hay una cosa que es la más necesaria, dijo el Señor, y estar a los pies de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.